Vamos a dar comienzo a la última unidad temática de la materia de Introducción a Electrónica Industrial, que es la unidad sobre controladores lógicos programables, PLC, y en particular dentro de este tópico que es muy amplio, vamos a ver algunos elementos básicos para programación en lenguaje ladder, que es una de las modalidades de programación de estos dispositivos. Antes de empezar, pongámonos primero en situación. Cuando hablamos de control, ya estuvimos viendo en este curso algo sobre control, la parte de sistemas de control y controles PID. Nos referíamos a controlar procesos. Bien, cuando quiero controlar un proceso, una planta, que puede ser una planta simple, un horno, un compresor, o puede ser una planta mucho más compleja, todo un proceso continuo donde hay varias subetapas, tenemos distintos tipos de controles. Tenemos los controles continuos, que son los que vimos en la unidad temática de sistemas de control PID. Continuos, ¿por qué? Porque son controles que se modelan en el plano continuo, que están modelados a partir de ecuaciones diferenciales, que representan relaciones de tipo analógicas. Después tenemos otra versión de control, que es el control discreto, en el cual lo mismo que vimos sobre modelos de planta, análisis de error en régimen permanente, respuesta al escalón, etc. Ahora lo digitalizamos, lo discretizamos y lo convertimos en otro conjunto de ecuaciones diferente, con un tratamiento diferente, en el cual se pueden diseñar controles que son de tipo discretos, o sea, basados en muestreo, ¿sí? Para hacer una analogía, lo que en el plano continuo, en lo que es control continuo, nosotros utilizamos transformada de Laplace y ecuaciones diferenciales, en el control discreto vamos a hablar de ecuaciones en diferencias y de transformada Z, que es un equivalente discreto de la transformada de Laplace. Pero bueno, este es un tópico en el cual no vamos a entrar en este curso. Y por último está, no por menos importante, sino porque es una filosofía totalmente distinta, el control de eventos discretos, que es lo que se relaciona más con el concepto de automatización. Cuando hablamos de eventos discretos, nos referimos a eventos que se producen en determinados instantes de tiempo, a diferencia de los continuos que varían infinitamente, digamos, entre dos instantes de tiempo. Nos referimos a eventos que pueden tener estados, por ejemplo, apertura de una válvula, potencia en una resistencia de un control de temperatura, etc., ¿sí? En el cual podemos definir estados y tiempos. El control de eventos discretos opera solo en los instantes donde se producen dichos eventos. ¿Para qué sirven? Básicamente, para mantener valores de un proceso dentro de un cierto rango. Trabajan en general en forma on-off, o sea, en forma binaria, ¿sí? Para hacer una analogía, PID no es on-off. Cuando hablábamos de controles PID, veíamos que nuestro control variaba su salida, su acción de control sobre la planta en forma permanente y en forma continua, no en dos estados. Y en general, el control de eventos discretos tiene una mayor jerarquía que el control continuo, o sea, es más para supervisar y para organizar un control en un proceso largo con varias etapas. Una forma de conceptualizarlo es con esta gráfica. Supónganse que tenemos un proceso continuo que tiene diversas etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, en las cuales podemos tener, por ejemplo, un horno que tiene que calentar un determinado producto, una etapa de selección que divide productos por tamaños, después otra etapa que podría ser de compresión y después una etapa final de descarte, ¿sí? Entonces tenemos distintas necesidades, un control de temperatura continuo, una etapa de selección on-off entre dos tipos de productos, una etapa de compresión también continua, una etapa de descarte que también es on-off. Entonces por ahí vamos a utilizar distintos controles continuos y controles de tipo on-off, los cuales van a ser controlados jerárquicamente por
PLCs, por controladores lógicos programables. Encima de estos PLC habrá un control jerárquico de mayor nivel, que es generalmente el SCADA, ¿sí? Que es el sistema de supervisión y control de procesos, al cual remitirán todos los PLCs utilizando diferentes tecnologías de comunicaciones conocidas como bases de campo, donde se transportará información, digamos, con ciertas características de velocidad y seguridad. ¿Bien? Pero nosotros vamos a trabajar aquí, a este nivel, a nivel de la automatización de un proceso. Esto tiene interés en casi cualquier industria hoy en día. Casi cualquier industria que tenga algún proceso de automatización va a tener un PLC, y eso implica que va a haber que programar un PLC monitoreando entradas y controlando salidas. Diferentes tipos de industria donde vamos a encontrar procesos continuos que tienen etapas, donde una etapa depende de lo que le entrega la anterior y a su vez lo que entrega esa etapa es la entrada para la que sigue. Vamos a ver un ejemplo práctico, como para hacer una analogía con cosas que podemos conceptualizar o visualizar. Ejemplo interesante es el de la planta compresora de gas. Si ustedes pudiesen ver en este momento un mapa de la red de gas natural en Argentina, verán que los pozos de gas están en su gran mayoría en el sur de la Argentina, en la Patagonia, bueno, algo en la zona, bueno, también Neuquén, que es Patagonia, algo de Mendoza, por ahí, pero generalmente están todos en el sur. Sin embargo, ese gas hay que llevarlo a los grandes centros de consumo, que están dados por, Buenos Aires y las zonas, las urbes más pobladas del país. Ese transporte se hace por cañerías. El problema es que esas cañerías, el gas empieza a perder presión y hay que comprimirlo con unas plantas compresoras que están cada X cantidad de kilómetros en las troncales de gas. ¿Sí? Es muy común, si alguna vez viajan al sur por Ruta 3, van a encontrarse algunas de estas plantas compresoras. Una de las más grandes es la que está en Garayal, en Chubut, pero bueno, hay otras más, unas cuantas más, que lo que hacen es recomprimir el gas e impulsarlo para que llegue a destino. Una planta compresora de gas es algo muy complejo, pero a nivel conceptual lo podemos resumir en este gráfico que está acá. En la planta compresora entra gas y sale gas, y dentro de la planta hay distintos circuitos con válvulas, compresores y ventiladores. Los compresores están para comprimir el gas en caso de que el gas que esté llegando llegue con poca presión, para que, digamos, la siguiente etapa reciba el gas con buena presión, y los ventiladores están para bajar la temperatura de la cañería, y las válvulas para controlar el flujo. Por cuestiones de seguridad, la presión tiene que estar siempre entre dos límites: una presión mínima, debajo de la cual no se puede garantizar que el gas llegue en buena condición a la siguiente planta compresora, y una presión máxima que está dada por cuestiones de seguridad del material, de la misma tubería, que si se excede se puede dañar y provocar un accidente. Y por otro lado, un rango de temperaturas que tiene que estar debajo de una temperatura máxima. Por la misma razón, si excede esa temperatura máxima, existen problemas de tipo estructural, mecánico, sobre la tubería. Bien, sabemos por la ley de los gases ideales que presión y temperatura suelen estar de la mano, ¿sí? A volumen constante y cantidad de gas constante, un aumento de presión conllevará un aumento de temperatura. Bien, entonces, visto este esquema básico y estas dos premisas elementales, veamos cómo podríamos automatizar esta planta compresora de gas simple, al menos desde lo conceptual, desde los pasos que deberíamos hacer. Aquí tenemos lo que sería una tabla de verdad de esta planta compresora, en la cual, en función de los estados de las variables, vamos a decidir qué hacer. Vamos a ir fila por fila. Supónganse, primer caso,
La temperatura del gas está dentro de sus parámetros normales, pero la presión de entrada está por debajo del mínimo. Y tenemos válvula 1 y 2 cerradas, y la válvula 3 abierta. Por lo tanto, el gas está haciendo este circuito, está puenteando la planta compresora. Los ventiladores están apagados. En ese caso, para poder empezar a presurizar, lo que tengo que hacer es cerrar una de estas válvulas, abrir esta para evitar puentear la planta y hacer que el gas pase por el primer compresor, el cual voy a activar. Entonces fíjense que ahora paso a la segunda fila y ya tengo el primer compresor y la primera válvula activadas, la válvula 3 abierta, pero la presión sigue sin subir. En ese caso, ¿qué hago? Enciendo el segundo compresor y activo la válvula 2. Entonces ahora el gas también va por este lado y se comprime, y los dos se suman por una única tubería. Eso es todo lo que puedo hacer. Tengo dos compresores, no me alcanza la presión, subo con uno, si no alcanza, prendo el segundo, si no alcanza, obviamente esa planta compresora no va a poder hacer magia, dependerá de la que está antes de que presurice mejor. Veamos el caso contrario. ¿Qué pasa si llega con demasiada presión el gas? Lo primero que hacemos es empezar a apagar. Supónganse que ahora el gas se presurizó de vuelta y ahora estamos superando el límite superior de presión. Lo que hacemos es apagar un compresor, C2. Si la presión sigue por encima del máximo, lo que hacemos es apagar el segundo compresor y pasar por la válvula 3. Y si aún así seguimos teniendo una presión excesiva, generar algún tipo de alarma, ¿sí? Para que ya entre en juego algún protocolo de emergencia o algún otro programa o rutina de control de contingencias. Eso respecto a la presión, fíjense, presión mínima, presión máxima, todas las variaciones posibles de manejo de compresores, encendido y apagado. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, si la temperatura del gas está por encima de lo tolerable, lo que hago es prender un ventilador. Si la temperatura del gas sigue por encima de lo tolerable, enciendo el otro ventilador. Si sigue por encima de lo tolerable, como yo sé que presión y temperatura van de la mano, lo que hago es empezar a apagar compresores. Apago un compresor, después apago el otro. En el peor de los casos apagaré todo. Bien. Entonces fíjense que en esta tabla, que tiene 9 filas, salvando las distancias de que esta es una representación conceptual muy simple, hemos automatizado toda la planta compresora. Digamos, hemos diseñado un control jerárquico en una tabla ya. Lo podemos ahora convertir a cuestiones binarias, ¿sí? Y donde dice activar, desactivar, on, off, pasarlos a ceros y unos. Entonces fíjense que con lo que sabemos de álgebra de Boole podemos construir funciones digitales acá. C1, C2, B3, E1, E2 son salidas digitales y T0, P0 menor que Pmin o P0 mayor que Pmax son entradas digitales que provendrán de sensores que nos dirán cuándo se pasó de presión o está por debajo del mínimo y cuándo se pasó de temperatura. Y con esa entrada podremos generar todas las salidas digitales que querramos. Por supuesto, faltan acá mecanismos de temporizado para darle un tiempo, apago un compresor y veo cómo está la presión, si sigue alta apago el otro. Bueno, faltan las cuestiones de temporizado, pero fíjense que ya tenemos la tabla de verdad. O sea, con lo que ustedes ya saben de álgebra de Boole ya pueden construir la programación de esta tabla. Otro ejemplo que podemos ver, otro ejemplo de tipo industrial, un sistema de llenado de botellas automático. Tenemos botellas que hay que llenar con un producto. Acá tenemos una tolva que tiene la que hace la inyección del producto. Acá tenemos la parte de despacho. Y tenemos que automatizar esta planta. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Bueno, como entrada, lo que tengo es un sensor de fin de carrera.
un detector de nivel del líquido o sustancia que vaya en la botella, y como actuadores tengo la tolva y el motor de la cinta. Entonces, ¿cómo sería la automatización de este proceso? Bueno, primero podemos arrancar el motor 2. ¿Por qué el motor 2? Primero quiero despejar la zona de despacho. Las botellas llenas las quiero sacar de acá, para que no empiecen a chocarse y romperse. Luego, evaluar el sensor de fin de carrera. Ver si acá llegó una botella hasta este punto. Si no llegó, enciendo el motor 1. Si llegó, lo apago. O sea, este sensor lo que me dice es cuando una botella llegó a este punto, así puedo parar este motor. Punto 3. Punto 4. Activo la válvula del solenoide después de medio segundo. Lo que hacemos es esperar medio segundo para llenar la botella, para darle tiempo a que se frene y quede en su lugar. Y empezamos a llenar. ¿Hasta cuándo? Hasta que me diga el fotodetector que ya está llena. Una vez que el fotodetector me dice que está llena, lo que hacemos es cerrar la válvula y volver a encender el motor 1. ¿Para qué? Para que la botella siga de largo y pase a través de estos rodillos a el punto de despacho. Y nuevamente arrancamos el proceso. Entonces fíjense que son todos pasos discretos. Cuando digo evaluar el sensor de fin de carrera es evaluar una entrada que está en 0 o 1. Es un sensor que tiene dos estados. Digitalmente me va a estar dando un 0 o un 1. Encender o apagar un motor es 0 o 1. Un 1 para encender, un 0 para apagar. Obviamente va a haber un driver electrónico que va a controlar el motor, pero eso no me importa. Estoy hablando del PLC, el control jerárquico. El fotodetector también me va a enviar una señal de tipo 0 o 1. ¿Está la botella vacía o ya llegó a su nivel? Bien, entonces, esta tabla que está acá, con un poco de lógica combinacional y eventualmente algún dispositivo secuencial para temporizar, también ya lo sabemos hacer con lo que vimos en las unidades previas dedicadas a sistemas digitales y combinacionales. Y así podemos ver muchos ejemplos más, cada vez más complejos. Acá hay una línea de extrusión de film de polietileno que está dividida en varios pasos, ¿sí? Desde que entra la resina hasta que se hace la extrusión, se la calienta, se hace todas las burbujas, se la estira, etc. Cada uno de estos pasos va a tener algún tipo de motor o válvula o elemento de actuación que va a hacer que el producto pase de una etapa a la siguiente, y va a tener también algún sensor que va a decir por dónde va el producto y en qué estado está. ¿Sí? Entonces, teniendo estos pasos y sabiendo con qué sensores contamos, podemos automatizar este proceso utilizando las herramientas de lógica combinacional, álgebra de Boole y sistemas secuenciales. Bien, podemos seguir con 1000 ejemplos más. De hecho, esta unidad vamos a hacer un trabajo práctico de automatización que está dedicado justamente a automatizar situaciones realistas, distintos tipos de plantas o procesos que requieren automatización. Así que lo que ahora nos queda ver, o lo que deberíamos ver, es, bueno, esto es muy fácil, ¿dónde lo programo? En un PLC. Entonces la pregunta es, ¿qué es un PLC?